¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos otra vez con más información este miércoles 10 de febrero del 2021. Amigos, pues resulta que ahora los panistas se creen con la calidad moral para poder criticar a un gobierno que ha trabajado incansablemente para combatir este tema de la pandemia. Nos estamos refiriendo principalmente al doctor Hugo López-Gatell, que como todos sabrán, pues lleva, la verdad es que ya un año, pues con este tema de la pandemia, encabezando este tema, pues de cómo enfrentar esta pandemia aquí en México. La verdad es que, pues este tema es mundial, no es un caso solamente aquí en México. Este problema de esta epidemia, pues es mundial, todos los países están teniendo problemas, y ahora estos panistas vienen a catalogarlo, a etiquetarlo como el doctor muerte. Fíjense nada más qué incongruencia, qué cinismo de estos panistas. Estos panistas que durante el periodo de Felipe Calderón, México se convirtió prácticamente en un panteón, fosas clandestinas por todos lados, desapariciones, víctimas por esta supuesta guerra contra el narcotráfico, las cuales Felipe Calderón llamó como daño colateral. Así es, amigos. Estos panistas ahora vienen a querer etiquetar a Hugo López-Gatell como el doctor muerte. Así es, amigos, pues esto sucedió en la Cámara de Senadores. Pues esta senadora del PAN pues llamó doctor de la muerte al doctor Hugo López-Gatell. Lo que no contaba es que una senadora de Morena, la senadora Lucía Trasviña, pues les puso los puntos sobre las íes y les dijo que si alguien merece ese nombre, es Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y todos los alcahuetes panistas que solaparon todas estas muertes en el gobierno de Felipe Calderón. Vamos a escuchar lo que dijo primero que nada esta senadora panista, insultando al doctor, llamándolo doctor muerte. Vamos a escuchar lo que dijo esta senadora panista. Con su permiso, presidente, hablar de la situación de México. Hablamos de la crisis económica, hablamos de la crisis de salud, hablamos de los caprichos del presidente, hablamos de la pérdida de vidas, hablamos del doctor muerte. ¿De qué hablamos en la situación que está en nuestro país? El pasado mes de septiembre, 6 exsecretarios de salud hicieron recomendaciones para evitar que en enero perdieran la vida 150,000 personas. Hoy, más de 160,000 familias lloran la pérdida de un ser querido. Simplemente, el doctor muerte López-Gatell en el mes de septiembre se burló de las recomendaciones que hicieron exsecretarios de salud. En el mes de enero, otro documento, reflexiones en torno al tema de la pandemia. Diferentes instituciones le decían al doctor muerte López-Gatell lo que tenía que hacer para recomponer la estrategia. Nuevamente ignora un documento. ¿Qué quieren? ¿El libro? Daño irreparable, daño que causa dolor, daño que hace llorar a miles de mexicanas y mexicanos. ¿Qué más quiere el doctor muerte? Hoy, más de 400 líderes académicos, escritores, políticos, le están dando recomendaciones al gobierno, le están suplicando que haga un espacio, una reflexión y que acepten los errores que se han cometido. ¿Y qué nos encontramos? Simplemente diciendo que el cubrebocas sigue sin ser necesario, prohibir en México, que no pueden cancelar las obras faraónicas del presidente para poder dedicarle a la situación económica, la crisis y otorgar un apoyo económico a las familias que deben dejar de salir para poder prevenir la cadena de contagios y evitar la cadena de contagios, y simplemente el gobierno sigue sin escuchar. Nos encontramos con una estrategia de vacunación sin vacunas. Yo sé que para Morena es normal como la rifa del avión sin avión, pero para México no. Necesitamos formalidad, necesitamos transparencia, necesitamos una estratega que tenga la sensibilidad de escuchar
que tenga la sensibilidad de reconocer que se ha equivocado. Lo hemos pedido en la Comisión de Salud, lo hemos pedido desde la Comisión Permanente. Se niegan a una reunión del Ejecutivo con el Poder Legislativo. ¿Cuántas muertes más merecen su atención, señores de Morena? ¿Cuántas muertes más tenemos que llorar para que puedan atender la estrategia? Lo vemos en las contradicciones, también en la vacunación. No son capaces de escuchar a los sistemas estatales de salud. No son capaces de transparentar la información. ¿Por qué ocultar los contratos o convenios de la vacunación? ¿Por qué ocultar la información que México necesita y merece saber? ¿Por qué tanta opacidad y no querer dar la cara? Sin duda, se ocupa la renuncia de López-Gatell, pero se ocupa también que el Consejo de Salubridad sesione, que sean transparentes sus sesiones, que sean transparentes sus acuerdos. Se ocupa de un rediseño de la estrategia, que hagan un alto, que puedan escuchar, que reflexionen los errores que se han cometido. ¿Cuántas muertes más merecen la atención de Morena y del gobierno? ¿Cuántas muertes más merecen la atención para que entonces se pueda escuchar a académicos, a expertos, a exsecretarios, a científicos, a la comunidad internacional, llamando la atención de que en México las cosas no se están haciendo bien? Por eso, me parece que es oportuno. Esta es la primera sesión, prácticamente, después de la instalación de este periodo ordinario. Ya pasó un año en que no quisieron tomar cartas en el asunto para la contención de la pandemia. Ya pasó un año en que no han querido que den la cara. Les pedimos que el gobierno federal se presente en una reunión y que puedan transparentar y de una vez por todas nombrar a una persona que sí quiera ser responsable de la vacunación en nuestro país, que se pueda nombrar a una persona que sí dé la cara, que el Consejo de Salubridad pueda sesionar, que se apruebe el ingreso básico universal para las familias, que tengan la sensibilidad de escuchar a México y no solamente al doctor Muerte. Es cuanto, presidente. Pues esto es lo que estaba diciendo esta senadora panista. De esta manera estaba llamando al doctor Hugo López-Gatell como doctor Muerte. Vaya que se les está olvidando lo que vivimos los mexicanos en el periodo de Felipe Calderón. Esa sí era, pues la verdad, pues era un escenario de miedo, era un escenario de muerte. Los únicos que pueden llamarse doctor Muerte es Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y esto mismo fue lo que le dijo esta senadora de Morena, quien pues la puso en su lugar, le recordó quiénes son y quiénes han sido durante estos gobiernos que tuvieron en el pasado. Vamos a escuchar lo que dijo esta senadora de Morena. Quiero decirles, compañeras y compañeras senadores, que hoy con indignación estoy escuchando la falsedad, la mentira, los calificativos erróneos que se hacen a quien ha tenido la responsabilidad de trabajar arduamente, con gran capacidad y profesionalismo, para atender el problema de la pandemia. Recordarles, señores, que la pandemia no es un tema que únicamente está afectando a nuestro país. Si ustedes conocen cómo se conforma el universo, sepan ustedes que México forma parte de un planeta que se llama Tierra y que la pandemia está en todo el globo terráqueo, por si no lo saben. Y cuando se refieren al doctor Muerte, quiero decirles que el doctor Muerte se llama Felipe Calderón de Jesús, porque sin haber una pandemia que afecte al mundo, Felipe de Calderón de Jesús es responsable de cientos de miles de muertes y ejecuciones y desapariciones en este país. El doctor Muerte es Peña Nieto también, porque ambos presidentes saquearon al país, porque ambos presidentes saquearon los recursos que iban destinados a la infraestructura hospitalaria, a la profesionalización
de los que prestan los servicios de salud, al empobrecimiento de México y de todos los mexicanos. Esos son los verdaderos doctores muertes. Tengan vergüenza, no sean cínicos, senadores. Acepten. ¿Cuándo ustedes han llamado a Felipe Calderón a comparecer al Senado de la República o a Enrique Peña Nieto? ¿Cuándo los han llamado, señores? Hasta este momento jamás los han llamado. Solamente han sido cómplices. Son cómplices. Y se los puedo afirmar. Y se los puedo sostener. Cómplices de espurios, de corruptos. Esos son ustedes. Discúlpenme. Las vacunas no era disponibilidad de nosotros como país. Nosotros estamos dependiendo de vacunas del extranjero. Se han hecho los trámites oportunos y somos agraciados como país dentro del mundo para estar recibiendo las vacunas y el apoyo de los países que las están produciendo. No mientan, no engañen al pueblo, no sean espurios. Gracias. Pues de esta manera, esta senadora de Morena ponía en su lugar, pues, a la senadora panista, quien se atreve a llamar doctor muerte al doctor Hugo López-Gatell. Los verdaderos doctores muerte son Felipe Calderón. Vaya, que ellos sí son responsables directos de todas las muertes, desapariciones forzadas, daño colateral, como así lo llamó Felipe Calderón en su momento, de esta guerra, supuesta guerra. Y digo supuesta porque se está demostrando pues que era una farsa. Era una farsa esta guerra contra el narcotráfico porque García Luna estaba aliado con ellos y Felipe Calderón lo sabía. Sabía que tenían alianzas con esos crímenes, con esas personas del crimen organizado y aún así decía haber emprendido una guerra para combatirlos. Mientras los soldados se mataban abajo contra esos delincuentes y había muertes civiles, ellos arriba se tomaban su café, se tomaban una chela o Felipe Calderón seguramente una cubita. Así es, amigos, pues así son estos cínicos del PAN. Ahora quieren venir a culpar a Hugo López-Gatell de esta situación que no solo es en México, sino en todo el mundo. Una pandemia que vino a sorprender a todo el mundo. Y aquí en México, desgraciadamente, nos agarró con un sistema de salud en la ruina. Un sistema de salud e infraestructura realmente lamentables. Nos dejaron hospitales con la pura fachada. No había especialistas. Privatizaron la educación y no teníamos especialistas, no teníamos doctores, no teníamos enfermeras suficientes. Y ahora que nos llega la pandemia, nos sorprende esta enfermedad, quieren culpar a Hugo López-Gatell por las muertes que hay, siendo que ellos dejaron un sistema de salud en la quiebra. Así es, amigos, pues esta es la información. De esta manera, esta senadora de Morena pone en su lugar pues a estos panistas, a estos cínicos, quienes no pierden la oportunidad para atacar a este gobierno. Y como lo dijo esa senadora panista, lo único que quieren es ver al presidente derrotado. Lo único que quieren es que el presidente ofrezca una disculpa pública por el supuesto mal manejo de la pandemia. Cuando ellos ni siquiera se han atrevido, han tenido la decencia de ofrecer una disculpa por todo el saqueo, por todas las muertes de Felipe Calderón, por esa corrupción, por esos moches en las cámaras para aprobar esas reformas de Enrique Peña Nieto. Vergüenza les debería de dar a estos panistas. Así es, amigos, pues esta es la información. Espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que puedan estar bien informados. Me dio mucho gusto saludarlos y nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.